Bien, ¿cómo estamos? Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo Buenas bien? tardes. Bien, chicas. A ver, vamos a repasar un poquito en qué habíamos quedado, así avanzamos, ya que, bueno, por esta semana vamos a tener las clases un poco más seguidas, que va a ser hoy y mañana. Así, recuperamos lo que perdimos la semana pasada, ¿sí? A ver, ¿qué era lo último sobre lo que habíamos estado hablando? Cadena de custodia. Bien, cadena de custodia. ¿Qué es Y la cadena tenemos, de custodia? ¿Qué se acuerdan de la cadena de custodia? ¿Cómo era la pregunta? No alcancé a escuchar. ¿Qué es cadena de custodia o qué se acuerdan de la cadena de custodia? ¿Qué hacíamos? ¿Para qué sirve? y teníamos el primer acordonamiento, el segundo, el tercero. Es la Bien, esos protección a son la los tipos de evidencia. zona de aseguramiento y protección del lugar de los hechos. En cuanto a los Y, acordonamientos. y después también teníamos tarea, sí, porque nos habías preguntado si era igual evidencia y prueba. Y evidencia es aporta información y prueba es la afirmación de un hecho delictivo. Bien, había preguntado con respecto a si la prueba, la evidencia y el indicio era exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, en cuanto a las pruebas, también les había dicho que si investigaban, iban a encontrar ahí, que está más orientado a la parte legal, en donde hay distintos tipos de pruebas. O sea, basándonos en el tipo, valga la redundancia, en cuanto al elemento que se considera como prueba. ¿Investigaron algo de eso? ¿Leyeron algo de eso con respecto a las pruebas? En donde se encontraba una prueba documentológica. Yo cuando... Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Tommy? Bien. Yo cuando investigué, Sí. bueno, me salieron dos definiciones, pruebas y prueba. Y se clasifica, tiene dentro de eso hay una rama y me saltaba como clasificación pruebas balísticas, pruebas dactiloscópicas, pruebas de biología forense, pruebas periciales, pruebas documentales, pruebas digitales, etc. Bien, bien, exactamente. Hay esa diferencia que menciona acá Romina, entre prueba y pruebas. ¿Encontraron todos lo mismo de esos dos tipos? ¿O directamente en cuanto a las pruebas, los tipos? Sí, yo encontré eso, sobre las pruebas, los tipos. Bien. Todas encontraron lo mismo. Entonces, se entiende con respecto a esta diferencia de la que yo les estaba mencionando, de si es lo mismo evidencia, indicio o prueba. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda ahí con respecto a eso? Bien. Dentro de lo que es cadena de custodia, ¿sí? Habíamos hablado en cuanto a lo que es el concepto, qué es cadena de custodia y qué hace específicamente la cadena de custodia, cuál es el objetivo principal de lo que sería la cadena de custodia. Habíamos hablado que en cuanto a la cadena de custodia, ¿sí? Hace mención a qué. A la protección a la evidencia encontrada. Bien, a la protección de esa evidencia que nosotros encontramos en el lugar de los hechos, ¿sí? De todo tipo de evidencia. ¿Cómo es esa protección que se da?
Perdón, ¿cómo se Cronológico, pregunta? cronológico y minucioso. Ujú. Es Y según cronológico, cómo se transporta también. minucioso y presenta una serie de etapas. ¿Cuáles serían esas etapas? Partimos desde lo Cronológico, minucioso, Levantar pericias, la cajita del contenedor, el rotulado, bien, el bien. laboratorio. Dentro de esas etapas que nosotros tenemos en lo que es la cadena de custodia, tenemos la recolección, ¿sí? Que es cuando nosotros levantamos lo que sería la evidencia. Después, ¿qué sigue? Recolección. Embalaje. Rotulado. Traslado. Y el laboratorio. Bien. ¿Cómo se llamaría esa última etapa dentro de la cadena de custodia? El rotulado. Tenemos el primero, ¿sí? Que es La la recolección. ¿Sí? Embalaje. El segundo es el embalaje. El rotulado. El tercero es el rotulado. El traslado. El ¿Sí? cuarto. ¿Cuál sería el último? A ver. Ya habíamos hablado que la evidencia, una vez que es recolectada, embalada, rotulada, la mandamos al laboratorio o la mandamos a las fiscalías y Y el sellado. en destino hasta el acta. juicio o hasta que en caso de que necesite, que nosotros necesitemos después. ¿Cuál sería la última etapa? A ver. Y donde lo tenés que firmar El acta. y el sellado para poder enviarlo. Bien. ¿Sobre qué estamos hablando nosotros? ¿La cadena de qué? De custodia. Bien. La última etapa, ¿sí? Básicamente es lo que sería la custodia y la preservación. ¿Sí? Esa es la última etapa dentro de esta cadena de custodia que se le aplica a la evidencia. ¿Sí? Entonces, repasemos. Comenzamos con la recolección. Embalaje, rotulado, traslado o traspaso, ¿sí? De esta evidencia. Y por último, ¿qué dije? Custodia. Bien, la Custodia y custodia preservación. y preservación final de la evidencia. ¿Sí? Esas son las 5 etapas dentro de lo que es la cadena de custodia. Aparte, nosotros les había comentado también que dependiendo de la evidencia que nosotros encontramos en el lugar de los hechos, se debe de aplicar un cierto protocolo para esa recolección o ese levantamiento de evidencia, ¿sí? Que a su vez la evidencia, ¿sí? Se clasificaba. Podemos ver distintos tipos de clasificación dependiendo de nuestro interés o de nuestro punto de vista. Podemos clasificarlos según el origen de la evidencia. Podemos clasificarlos según el interés
que nosotros veamos de esta evidencia. Podemos clasificarlos también dependiendo el orden en los que fueron encontrados. Podemos clasificarlos también si son de origen biológico o no biológico. Podemos clasificarlos también dependiendo de las zonas de actuación dentro de ese lugar de los hechos, ¿sí? Pero básicamente siempre vamos a partir de lo mismo, de evidencias que son de uso o son de biológicas y no biológicas, ¿sí? Ahí, partiendo de las biológicas o no biológicas, que era lo principal que podíamos encontrar dentro de lo que es el lugar del sexo. Aquí podemos considerar evidencia biológica. Que son de origen ¿qué? La sangre se considera biológica. La saliva, restos de semen, ¿son de origen biológico o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de origen humano. Bien, pueden ser de origen humano o de origen animal. ¿Sí? Ahora, si yo les digo un arma de fuego, un cuchillo, un trozo de vidrio, ¿también son biológicos o no? Sí. ¿No? ¿Sí o no? Para mí, no biológico. Exactamente, No. son no biológicos. ¿Sí? Porque no son No de origen proviene de algo que tenga vida. ni animal, exactamente. En cuanto a la toma, ¿sí? O la recolección de evidencias, nuevamente sí se sigue un protocolo en cuanto a lo que es el levantamiento de cada una de esos tipos de evidencia de lo que estamos hablando, ¿sí? Las evidencias de origen biológico reciben un tipo de manipulación o de tratado, a diferencia de lo que son, en este caso, las de origen no biológico, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos cómo les había mencionado yo que era el levantamiento de este tipo de evidencias? En caso de encontrar, a ver, por ejemplo, sangre, ¿cómo la levantarían? Con Con un hisopo. hisopo. Bien, con un hisopo. ¿Y qué hago con ese hisopo? Lo guardo en una bolsita. En un tubo de ensayo, me parece que es. En un contenedor. Exactamente, similar a un tubo de ensayo. Un proyectil, ¿cómo lo levantaríamos? ¿Cómo lo conteneríamos? ¿Cómo lo embalaríamos? A ver. Piensen. ¿Cómo suponen ustedes que se trabajaría con ello?
A ver. ¿Cómo lo levanto principalmente? ¿Lo levanto así nomás con mi mano? No, primero para cualquier tipo de levantamiento de evidencia, biológica o no biológica, se usa guantes. Para levantar un proyectil viene como una pinza Exactamente. y viene un recipiente para cada tipo de evidencia, tanto para prendas húmedas, mojadas, evidencia biológica o no biológica. Exactamente. Los proyectiles tienen la particularidad, ¿sí?, de que muchas veces se los levanta, ¿sí?, con una pinza, pero esa pinza tiene la particularidad de que presenta en sus puntas como unos tipos de gomitas, ¿sí? Efectivamente, ¿para qué es eso? Para que no se nos resbale, ¿sí? Y para que al contacto del metal no deje algún tipo de raspón o alguna, o no lo vamos a dañar de alguna forma, porque ustedes vieron que si intentan quizás levantar algo de metal con una pinza de metal, muchas veces se nos puede resbalar en los intentos que hagamos por levantarlos, que muchas veces lo hacemos rápido o están en lugares incómodos para extraerlos. Entonces ese movimiento de tanto querer tomarlo con una pinza de metal, sí puede provocar que se nos vaya más lejos o que le dejemos como algún raspón o quizás lo rompamos, o situaciones que quizás en estos momentos estamos pensando que tenemos que ser demasiado inútiles para que nos llegue a pasar algo así, pero en situaciones puede pasar, ¿sí? Es por eso que vienen estas pinzas que en sus puntas sí tienen como unas gomitas, los cuales obviamente van a evitar que se resbalen o que hagamos varios intentos para levantar. Profe, Sí. ¿y esa pinza tiene un nombre en particular? No, no, no. Es únicamente esa particularidad de que presenta estas puntas. Son similares a las pinzas que se utilizaban antes para los sellos. No sé si alguna tuvo la suerte de conocer esas pinzas. Vieron que antes se usaban mucho los sellos de goma. Y muchas veces para extraer alguna letra, para cambiarla, sí se utilizaban este tipo de pinzas que son más largas, ¿sí? Puntas son cuadradas, y las cuales nos permitían a nosotros poder cambiar alguna letra o algún pedazo de este sello de goma. Estoy hablando de esos sellos de madera que son de la prehistoria más o menos. Pero efectivamente se utilizaban básicamente para eso. Se asemejan también algunos modelos a las pinzas tipo tijera. Hay modelos así similares a las que se utilizan para esterilizar, sacar los elementos después de haber esterilizado. Algunos son similares a esos. En cuanto a lo que sería también el levantamiento de otro tipo de evidencias. A ver, si yo tengo un teléfono celular, ¿de qué forma creen ustedes que se realizaría este levantamiento? ¿Cómo piensan que se tomaría ese teléfono en caso de que lo tengamos en el piso? ¿Cómo se le aplicaría una cadena de custodia a ese celular? A ver si yo tengo este teléfono celular. Yo voy, lo agarro y lo meto dentro de una bolsa y ya está. O tengo que tener cierta precaución para levantarlo, contenerlo. Sí, tenés que tener
una precaución levantarlo. ¿Cómo piensan ustedes que sería correctamente? ¿Sería similar al del levantamiento de un arma de fuego, de un arma Porque blanca? incluso puede tener huellas. Sí. De contener en realidad huellas, va a tener un montón, de seguro. Yo a esto lo agarro y lo pongo dentro de una caja con recintos, al similar que un arma de fuego, un cuchillo, o dentro de una bolsa. ¿Qué piensan ustedes? Dentro de una bolsa. No sé cómo se llaman. A ver qué piensa el resto. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de las armas de fuego, los cuchillos o armas blancas, ¿sí? los tomábamos de cierta manera, los colocábamos en una caja contenedora, esa caja debía de tener ciertos requisitos, como por ejemplo de que el elemento permanezca inmóvil dentro de la caja, que no se sacuda cuando nosotros lo traslademos. El celular puede pasar exactamente lo mismo, o con que lo coloquemos en una bolsita tipo Ziploc o tipo papel madera va a estar bien. No, en realidad es lo que yo decía recién, cada evidencia tiene una manera de levantarse, ¿no? Sea biológica o no. ¿Sí? Y cada evidencia tiene un recipiente o una bolsa donde va. El celular, uno dice, a ver, uno ve en las películas y van y lo levantan así como si nada. En realidad, cada evidencia antes de levantarse se fotografía. Sí. Y el celular, o usted decía un cuchillo, el cuchillo, por ejemplo, si va dentro de una bolsa, nunca va en punta. Siempre va acostado y con el filo hacia arriba, para que la bolsa no se rompa y no se contamine la evidencia dentro del recipiente, que ya ahí ya va protegida la evidencia. Y el celular es lo mismo, hay que ver que no esté roto, y si está roto, levantarlo de una manera que no pierda ningún tipo de vidrio que tenga, para que no se contamine con la evidencia ya que hay en el piso, porque capaz que ese pedacito de vidrio del celular que se cayó tiene evidencia que puede ayudar a la causa para poder resolverla. Entonces todo tiene un proceso y un procedimiento hasta el momento de ponerlo en la caja, donde va a ir asegurado para llevarlo, para que hagan la custodia de la evidencia. Exactamente. Bien. Yo la última clase, sí, yo creo que les expliqué un poquito en cuanto a cómo es el levantamiento de un arma de fuego, de un cuchillo, que se lo levanta por los extremos, de ser un cuchillo se lo toma de esta forma, se lo coloca en una caja, esa caja debe de contener algunos precintos, ¿sí? Para poderlo pasar al cuchillo y que este no se mueva. En caso de no contener o de no tener esos precintos, ¿sí? Se le puede poner algunos trozos de tipo tergopor, en donde vaya quizás en la punta, ¿sí? Y en el mango, para que eso quepa justo en lo que sería la caja y se evite ese movimiento. Uno, para que no se rompa, ¿sí? Y otro, efectivamente, para que no pierda quizás algo que le sea específico a este tipo de armas. En cuanto a lo que son los revólveres o las pistolas, sí, siempre se los toma por lo que es el guardamonte. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es esto. Y muchas veces nosotros tenemos, la mayoría, tenemos la particularidad de que cuando vamos a querer tomar un arma de fuego, lo primero que hacemos es introducir nuestro dedo índice por lo que sería el gatillo, ¿sí? En donde no es la forma correcta. O sea, nosotros tenemos un arma y pensamos que ya estamos por disparar. Y no, ¿sí? Porque efectivamente se puede disparar un disparo, valga la redundancia,
en donde nosotros, en lugar de agarrar el arma e introducir nuestro dedo, sí, la tomamos de esta forma y la colocamos en lo que sería esta caja también contenedora, en donde también va a ir, mayoría colocamos 3 o 2 precintos únicamente, como vemos, para que no se mueva. Esa caja se rotula, se embala, se rotula y se traslada. ¿Sí? Con las prendas de vestir o telas, ¿se acuerdan de qué habíamos hablado? ¿Cómo era? Sí, en una bolsa de cartón. En el caso de que estuvieran Una húmedas, bolsa de se papel dejaban, de Sí, madera. se dejaban secar sí. en temperatura ambiente que no le diera el sol. Y después se guardaban en una bolsa de esas de cartón. Ujú. Bien. Bueno. Para continuar, sí, así como hacía mención su compañera de que obviamente dentro de lo que es esta cadena de custodia, aparte de la recolección, sí hay una acción antes que se realiza, que es la toma fotográfica. Es en donde aparece lo que sería la fotografía forense. Muchas veces nosotros relacionamos a la parte forense con automáticamente un cuerpo o un cadáver. ¿Sí? No sé si les ha pasado en algún momento de que si escuchan la palabra forense, automáticamente los relacionan con un cuerpo o un cadáver. ¿Sí? Bueno, no específicamente están relacionados a medida que obviamente comenzamos a leer, comenzamos a interiorizarnos un poco, no está relacionado específicamente con un cuerpo y un cadáver. ¿Sí? Lo mismo sucede con lo que es la fotografía forense. Fotografía forense no es que específicamente vamos a ir a la toma de imágenes de cuerpos o cadáveres, ¿sí? Sino que va a ser todo lo relacionado a el lugar del hecho en el que nosotros estamos trabajando. Dentro de lo que es esta fotografía forense, o cuando surge, se denomina fotografía criminal, tiene que ver con uno de los primeros precursores dentro de lo que es la criminalística, como es Alan Pinkerton, en donde él, en su momento, comienza a notar, ¿sí?, que se necesita un registro aparte de ese registro narrativo que nosotros podemos ver y de ese registro que nosotros tenemos visualmente. ¿Sí? Es cuando surge lo que sería la fotografía criminal. Esta fotografía criminal, como les digo, surge de esa necesidad de tener un registro. Obviamente, cuando surge, es en el año 1896, si no me equivoco, ahí estoy en duda con el año, la fotografía no era igual a cómo se puede trabajar el día de hoy. No existían tampoco ninguna aplicaciones ni ningunos programas para el fotomontaje, ¿sí? Entonces, cuando nace esta fotografía, se la toma como una prueba fehaciente de, del hecho, ¿sí?, que se estaba investigando. Obviamente, hasta ser revelada la fotografía, sí, pasaba un tiempo en donde se continuaba la investigación para ir relacionando. A medida que comienza a evolucionar todo lo relacionado a la fotografía, ¿sí?, se van teniendo consideraciones en cuanto a cuándo una fotografía es real o es fake o no es real, ¿sí? Y esto tiene que ver con estas aplicaciones o estos programas de fotomontaje. Hoy en día, dentro de lo que son las sentencias o los juicios, ¿sí?, se tiene en cuenta la fotografía, pero ya no se la tiene tan vista, ¿sí?, desde una forma fehaciente o de que no nos va a mentir o no nos va a engañar en cuanto a ese tipo de pruebas, ¿sí?
¿Por qué? Porque obviamente hoy en día cualquiera puede hacer un fotomontaje de cualquier escena, ¿sí? Que se haya captado a través de una cámara. Eh, van este, desde los logos, así como pueden ver ustedes ahora que estoy teniendo yo de fondo, ¿sí? Donde si yo quiero puedo cambiarlo y fingir que estoy en la playa, estoy en la nieve. Lo mismo pasa con las fotografías, ¿sí? Y hay programas y hay personas que se especializan y parecen sumamente naturales y reales al momento de verlos, ¿sí? Entonces, por eso que con el tiempo, a medida que se fue evolucionando, se fue perdiendo credibilidad dentro del área de la justicia en cuanto a la fotografía. Pero obviamente no deja de ser importante en cuanto a nuestro trabajo de campo, ¿sí? Cuando se comienza a dictar, ¿sí? Las carreras de criminalística, a la videofilmación no se la tenía muy en cuenta dentro de lo que es el área de la justicia como un soporte documental de el hecho que estábamos investigando, ¿sí? Pero hoy en día van a la par junto con lo que es la fotografía. ¿Cómo se trabaja o cómo trabajamos nosotros dentro de este tipo de, de áreas, ¿sí? O de ciencias que acompañan a lo que es la criminalística? Como ya les comenté varias veces, nosotros cuando hacemos una salida de campo, ¿sí? O vamos a una investigación en un lugar de los hechos, en donde ocurre un delito, nos movemos en equipo. No es que va uno solo y se encarga de hacer absolutamente todo, ¿sí? Sino que vamos con nuestro equipo. Dentro de ese equipo se va a designar un rol a cada uno de los participantes, ¿sí? Ahí es en donde entra en juego el que realiza el levantamiento de huellas, el que realiza las tomas fotográficas, el que realiza los croquis, el que realiza la custodia de la evidencia que nosotros obtenemos en ese lugar de los hechos, ¿sí? ¿Cómo comienza todo esto? Dentro de ese equipo, ¿sí? Como les acabo de hacer mención, ¿ustedes cómo se imaginan eso? ¿Que ingresamos absolutamente todos al lugar de los hechos o vamos ingresando por etapas? Ingresa primero el que hace la recolección, o ingresa primero el que hace las tomas fotográficas, las videofilmaciones, el que realiza los dibujos técnicos o la parte de planimetría. A ver qué piensan. ¿Cómo se imaginan ustedes qué es ese orden? A ver, ¿qué piensan? Quiero escucharlas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Para mí, por partes. Bien, por partes. ¿Cómo sería eso? Y por ejemplo, el de la fotografía, el de las huellas. Bien. Ahí. ¿Qué es más importante? ¿La persona que hace la recolección de la evidencia o el que realiza las tomas fotográficas? ¿Cuál de esos dos ingresa primero? La foto, ¿Por qué? sacar la foto. Y después, bueno, bueno, no sé, pienso yo, no sé. ¿Qué dicen los demás? Para mí Una también evidencia de primero la va huella. la... Ujú. ¿Cómo? Para mí la fotografía y después
la de las huellas. Bien, es correcto. Ingresa primero el encargado de tomar las fotografías o el perito en fotografía. ¿Sí? ¿Por qué piensan que quién ingresa primero? Es como que tienen que tener un registro de cómo estaba al momento de ingresar, al momento de llegar al equipo. Exactamente. Nosotros sí o sí tenemos que contar con la fotografía cómo se encontraba el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro equipo vamos a tener compañeros que son los que quedan en el laboratorio, y ellos también necesitan saber cómo se encontraba el elemento al que quizás le tengan que realizar algún estudio, alguna muestra, tomar alguna muestra, para poder comprender bien la situación. Porque ustedes piensan esto. Pongámosle que ustedes ya están ejerciendo, ya están trabajando, y les llega, no sé, nos anoticiamos de que, nos notifican en realidad de que, bueno, sucedió un delito, va un grupo nomás a lo que es la parte de campo, ¿sí? O a la investigación de ese hecho, y ustedes quedan en el laboratorio. ¿Por qué? Porque quizás se especializaron en la parte de biología, en la parte de balística, o de comparación de armas de fuego, bueno, algo relacionado por ahí, ¿sí? O a la parte de química. Y les llega un trozo de un espejo con algunas salpicaduras. Vienen y les dejan eso. Y obviamente van a preguntar que por qué o dónde estaba o cómo lo encontraron, y quizás el compañero estaba justo de mal humor y se dice, estaba tirado en tal lado y listo. ¿Y ustedes qué van a hacer? Más allá de que le puedan realizar algunas pericias, van a decir, pero ¿por qué lo trajeron como evidencia? ¿Acompañado de qué estaba? ¿Qué tendrá que ver con el caso? O para que esté este trozo nomás se haya salvado, quizás ese trozo únicamente el vidrio, qué es lo que sucedió en el lugar de los hechos. ¿Sí? Entonces, estas muestras fotográficas o estas tomas fotográficas sirven también para brindarles información a todos aquellos colaboradores que no hayan ido a lo que es el lugar de los hechos. ¿Sí? Las fotografías básicamente nosotros nos van a mostrar, nos van a contar una historia, que también ayudan a la resolución de esa investigación. Bien, donde nosotros también podemos colaborar generando hipótesis de qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos. ¿Sí? No se olviden que nosotros, para llegar a comprender o llegar a decir qué sucedió efectivamente, partimos de hipótesis, en donde vamos descartando, vamos creando hipótesis nuevas, hasta quedarnos con una, y la investigación se basa específicamente en esa hipótesis que quedó, ¿sí? Y en base a eso nosotros nos vamos encaminando para saber qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos. Entonces, estas tomas fotográficas y las videofilmaciones, ¿sí?, trabajan de esa forma, ¿sí? Todo nos ayuda a comprender y a poder investigar qué es lo que sucedió. Entonces, ingresa la persona que va a realizar las tomas fotográficas, y ahí es en donde aparecen los tipos de tomas, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en tipos de tomas fotográficas? ¿Sí? Porque existen los tipos de fotografías y los tipos de tomas fotográficas, que tendrá que ver una con la otra. Y cuando hablamos de tipos de fotografías, ¿sí?, vamos a estar hablando de fotografías que se hacen, ¿sí?, desde ciertos aspectos, ¿sí? Pueden ser fotografías documentales, pueden ser fotografías narrativas, pueden ser fotografías científicas, ¿sí? Ya les voy a explicar qué tiene que ver una con la otra.
Y ahí básicamente estamos hablando de, por ejemplo, las fotografías científicas, son todas aquellas fotografías, ¿sí?, que están relacionadas con la parte de la colaboración a la ciencia, ¿sí? Las fotografías documentales tienen que ver con fotografías que se les han tomado documentos o encuadran, ¿sí?, dentro de las fotografías que están relacionadas con la parte de derecho. Ahora si hablo de tipos de tomas fotográficas, ya estoy hablando más en las tomas en sí, ¿sí? Desde los ángulos en los que se captan y se toman esas imágenes, ¿sí? En cuanto a esas tomas, algunos quizás tienen un poco más de experiencia que otros en cuanto a ese tema específico, ¿sí? Porque muchos solemos tomar muchas fotografías con nuestros teléfonos celulares, ¿verdad? Algunos sabemos tomarlas mejor que otros, ¿sí? Dependiendo también de qué es lo que se quiera mostrar. Por ejemplo, si yo trabajo vendiendo quizás productos a través de las redes, ¿sí?, voy a preparar el producto y le voy a hacer ciertas tomas. De todas esas voy a ir eligiendo las que queden más lindas, en donde el producto se pueda ver mejor, el tema de la calidad, de los colores. Bueno, lo mismo pasa con las tomas fotográficas que se le hace al lugar de los hechos. Nosotros, para poder comenzar a contar la historia de qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos, comenzamos con tomas panorámicas que van a tener que ver con la ubicación específica sobre el lugar en el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si estamos dentro de una vivienda, ¿sí?, vamos a llegar y vamos a sacar primero una toma panorámica de todo lo que tenga que ver con la calle, ¿sí?, y con la cuadra en donde se encuentra esa vivienda, ¿sí? Después vamos a una toma general que va a estar realizada donde se pueda observar el frente de la vivienda y el fondo de la vivienda. Después vamos a ir a lo que serían las tomas del interior de la vivienda, ¿sí?, que van a ser tomas en primer plano y en primerísimo primer plano. Las tomas en primer plano sí son leves acercamientos que vamos a tener a lo que sería específicamente el lugar de los hechos, a la evidencia, ¿sí? Y los primerísimos primer plano es en donde en todo lo que sería el foco de la cámara va a contener únicamente la evidencia de ese lugar de los hechos, ¿sí? Por ejemplo, es lo mismo que pasa cuando nosotros ingresamos al lugar de los hechos y comenzamos a visualizar el lugar, ¿sí? Vamos a poner foco primero en el lugar en general, ¿sí? Y después vamos a ir prestando atención en ciertos lugares que nosotros consideramos estar relacionados con lo que sucedió. Lo mismo va a pasar con estas muestras, con estas tomas fotográficas, ¿sí? Van a comenzar desde lo más amplio, ¿sí?, a lo más pequeño que esté relacionado con el caso que nosotros estamos investigando, ¿sí? Si bien es cierto, hoy en día, ¿sí?, hay muchos reactivos que nos ayudan también dentro de lo que son las tomas fotográficas. Por ejemplo, si llegamos a un lugar de los hechos en donde aparentemente sucedió un hecho delictivo, en este caso un homicidio, pero vemos que el lugar está limpio, ¿sí?, se pueden aplicar reactivos que reaccionan a las luces de las cámaras, ¿sí? Y ahí es en donde se hace esta magia, que quizás aparezcan rastros de sangre sobre el piso o sobre las paredes, que por más que hayan sido limpiados, gracias a los reactivos pueden surgir nuevamente, ¿sí? Lo mismo que huellas latentes. Si yo hablo de huellas latentes, estoy hablando de huellas que están, ¿sí?, pero necesitan de un reactivo para poder surgir.
Muchas veces sucede con lo que son las paredes, los techos, los suelos, ¿sí? O algunas cosas que no se pueda visualizar a simple vista lo que serían estas huellas dactilares, llámense huellas dactilares, huellas de pisadas o hasta de algún vehículo o alguna otra huella que nos sirva a nosotros dentro de lo que es la investigación, ¿sí? Después, eso en cuanto a las tomas fotográficas. Ahora, yo les voy a subir al campus, ahora una vez que termine la clase, sí, un Power, en donde van a ver esas pequeñas diferencias y algunos conceptos en cuanto a las tomas, ¿sí? Y a los tipos de fotografía que yo acabo de hacer referenciando. Y lo que nos va a quedar pendiente para lo que sería la clase de mañana está relacionado con lo que es la planimetría y los croquis, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como la fotografía, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro equipo técnico son los primeros que comienzan, ¿sí? Los que realizan la parte de dibujo técnico o de planimetría, ¿sí? Tienen una función muy parecida, solo que realizan estos dibujos a mano alzada, o sea que necesitan un poco más de tiempo en cuanto a el quedarse sobre ese lugar de los hechos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los peritos en planimetría ingresan junto con el de fotografía o son los que ingresan al final de la investigación? ¿Juntos? A ver, por Para ahí. mí al final, profe. Al final. Yo. Los chicos de planimetría muchas veces ingresan al final, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos también necesitan tener como puntos, ¿sí? Que ayudan dentro de la investigación. Eso tiene que ver con evidencia que nosotros consideramos que es importante. Así que muchas veces ellos ingresan al lugar de los hechos, toman como un vistazo rápido de la evidencia que nosotros decimos que es importante, ¿sí? Y ya le van dando una ubicación. ¿Por qué? Porque no es que se van a poner a dibujar absolutamente todo lo que se encuentra en el lugar de los hechos, ¿sí? Sino que lo principal es la ubicación del lugar sobre el que se está trabajando y las dimensiones de ese lugar. Por ejemplo, si estamos en una vivienda, vamos a tener su ubicación y a la vez vamos a tener en cuenta siempre el tema de las aberturas. ¿Cómo se abren? ¿Para qué lado se abren? Si para adentro o para afuera. ¿Sí? ¿Cuántas aberturas hay? Y algún que otro detalle que se considere importante en la investigación. Por ejemplo, si ingresamos a una vivienda, que esa vivienda no se tiene como 50.000 muebles, adornos, estatuas, plantas, se van a tener en cuenta, ¿sí? Los más importantes o los que estén relacionados con la investigación en sí. Porque si no, pobre el que realice los planos sobre todo, porque se va a tener que dibujar absolutamente todo lo que encontremos en el lugar de los hechos y como que no vamos a tener mucho tiempo. Entonces, si yo ingreso a un lugar de los hechos y veo que hay en la mesa hay un arma de fuego, un rastro de sangre, sí, ahí vamos a tener ya un punto, sí, que nos va a servir para la investigación. Debo ubicar exactamente esa mesa, quizás cómo tiene ubicadas cada una de las sillas y la posición en la que se encuentra el arma y lo que sería el rastro de sangre, ¿sí? Y así vamos avanzando en cuanto a lo que sería eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Sí, se entendió, profe. Bien, perfecto. Entonces, les cargo lo que les digo de fotografía.
Y mañana continuamos con lo que sería planimetría, elaboración de croquis. Y ya estarían oficialmente preparadas para hacer la primera etapa, ¿sí?, de práctica dentro de lo que es esta primera unidad, ¿sí? Así que mañana vayan leyendo ahora algunos apuntes si tienen algunas dudas para que las despejemos también mañana, ¿sí? ¿El trabajo para cuándo sería, profe? ¿Para la otra semana? No, siempre les doy 3 semanas, 4 semanas para que lo puedan realizar, lo hagan con tiempo, despejen dudas. Perfecto. ¿Y ese trabajo, profe, sería que verdadero o falso? No, el primer trabajo en realidad consta en que ustedes monten una escena y que sobre esa escena trabajen lo que ya han visto, partiendo del lugar de los hechos, tipo de lugar de los hechos, cadena de custodia, fotografía y planimetría. A ver, por ponerles un ejemplo. Pueden simular un robo, un homicidio, un suicidio, un accidente de tránsito. Realizan lo que son las tomas fotográficas de ese lugar de los hechos, los planos, el croquis. Aplican cadena de custodia algunas evidencias involucradas sobre ese lugar y hacen también la parte narrativa en cuanto a qué es lo que sucedió en ese lugar. Eso Perfecto. más o menos. Perfecto, profe. ¿Y eso cómo se entregaría? ¿Así como un trabajo práctico, algo de eso, no? Exactamente, se entrega como un trabajo práctico en donde ya también les voy a mencionar algunas normas que deberían de respetar, ¿sí? Porque obviamente ustedes no tienen que saber, por ejemplo, la mayoría de las veces se trabajan con normas APA para realizar ciertos trabajos, pero yo soy ahí quizás un poco hincha con el tema de que tenga que tener una presentación, y está redactado en computadora, tenga que tener una cierta formalidad, un cierto tipo de letras, respetar eso, respetar márgenes y el tema de la ortografía, ¿sí? Porque más allá de que nosotros siempre vamos a la parte práctica, también tenemos que tener en cuenta el desenvolvimiento que tengamos de manera escrita o de manera narrativa. El criminalista, sí, muchas veces se apoya en un cuaderno o en una bitácora, en donde nosotros vamos anotando cosas que consideramos que son importantes de lo que estamos investigando, ¿sí? Pero obviamente, yo si tengo errores de ortografía, si tengo letras horribles, todo lo que fuese es algo mío propio. Pero si yo tengo que mostrar qué es lo que tengo ahí, o si me piden realizar un informe de qué es lo que yo estuve investigando, tengo que tener también un cierto conocimiento sobre redacción, ¿sí? Entonces, más que nada, es por eso que a veces me pongo ahí un poquito hincha en cuanto a eso. Pueden presentarlo escrito también por ser el primero, no hay problema, pero siempre teniendo en cuenta hay algunas cositas que siempre yo les dejo en claro de todas formas. Así que bueno, ya saben, entonces, para mañana, si tienen dudas de algunos temitas anteriores, vamos a despejar dudas. Y si Dios quiere, vamos a terminar ya con esta unidad. Y comenzamos con la siguiente y ustedes van trabajando ya dentro de lo que sería esta primera parte práctica. Bien, bien, entonces, chicas, las veo mañana. Bueno, Listo. Otra cosa, yo por el grupo les voy a mandar lo que sería el link
para el que tienen que acceder, porque no es el mismo con el que accedieron hoy, ¿sí? Pero va a ser únicamente por la clase de mañana, ¿sí? Las clases de los días miércoles quedan como ingresan hasta, como vienen ingresando. Bueno, Listo. Nos vemos, chicas, hasta mañana. chao. Hasta mañana. Mañana, profe. Chao, chao. Chao, chao.